Hola chicos, esta noche no comenzamos con un filósofo o un rey, sino con algo mucho más peligroso y complicado. Las citas en la Edad Media. Porque créalo o no, encontrar el amor en una época de plagas, dobies y chaperonas era de alguna manera incluso más incómodo que enviarle un mensaje de texto a alguien. ¿Qué estás haciendo? A las 2 de la mañana. Desde las canciones de amor cortesano hasta la negociación del matrimonio por ganado, el romance medieval tenía menos que ver con mariposas y más con los derechos sobre la tierra. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Entonces, estás parado en un pueblo medieval o tal vez en un frío castillo de piedra preguntándote cómo encontrar el amor. Quizás iniciar una conversación, felicitar a alguien por sus modales, preguntarle si viene aquí a menudo. No. Nada de esto funciona así. Si estás en la Edad Media, las citas en el sentido moderno realmente no existen. No coqueteas, ni envías mensajes de texto, ni sales a caminar largas distancias para ver a dónde te lleva. En cambio, tus padres, tu señor o tu abad ya están decidiendo con quién te casarás, cuándo y cuántas vacas se necesitarán para sellar el trato. Si eres un noble, probablemente has estado comprometido desde antes de que tu voz bajara. Es posible que usted y su futuro cónyuge se conozcan por primera vez el día de su boda. Y sí, es tan incómodo como suena. Todo gira en torno a tierras, títulos y alianzas familiares, no a la compatibilidad ni a lo buenos que sean para conseguir botín en solitario. Si eres campesino, las cosas son un poco menos formales, pero solo un poco. Tu familia todavía tiene voz y voto, y el amor no es realmente parte de la discusión. Quizás tus padres conozcan a una chica simpática cuya familia posee una cabra productiva. Tal vez admiren a un niño que puede techar un techo sin caerse. Auge. Estás cortejando ahora. Eres afortunado. No es que la gente en la Edad Media no se sintiera romántica. Ellos lo hacen. Simplemente no es la prioridad. El objetivo es la supervivencia, la herencia y la estabilidad social. Enamorarse antes del matrimonio es arriesgado. Enamorarse fuera del matrimonio, eso es escandaloso. De cualquier manera, está mal visto, a menos que seas un personaje de un poema trágico, en cuyo caso, déjate llevar. Y aún así, sueñas. Tal vez escribas un pequeño verso en un trozo de pergamino. Quizás le eches un vistazo al mercado. Tal vez, solo tal vez, te enamores de alguien que no fue aprobado previamente por el tasador de ganado de tu familia. Pero por ahora, espera. Tú obedeces. Intentas no enamorarte del aprendiz de molinero. Porque en este mundo, el amor puede ser la meta de los poetas, pero el matrimonio es obra de los padres, de los sacerdotes y de la política. Entonces, ¿piensas que alguien es lindo? Quizás sea la forma en que equilibran una cesta de cebollas sobre su cabeza. Quizás sea la seguridad con la que quitan el barro de la alfombra. Tu corazón medieval da un vuelco. Pero ten calma, porque en este mundo el romance no florece sin un balance. Antes de siquiera pensar en el cortejo, es mejor que te preguntes, ¿qué puedo aportar? Y si tu respuesta es una personalidad encantadora, tal vez quieras sentarte. Si eres joven, necesitarás tierra, ganado, herramientas o un techo que no gotee demasiado. Las cartas de amor son bonitas, pero nada dice tanto de un marido como 2 bueyes sanos y un techo que pueda sobrevivir a una tormenta leve. Si tu padre ya le ha prometido a tu hermano la mejor cabra, bueno, quizá quieras considerar el sacerdocio. Si eres una mujer joven, tu familia necesita una dote. Podría ser una moneda, ropa o una cantidad sospechosamente generosa de gansos. No importa lo ingenioso que seas. Si tu familia no puede pagar, es probable que pases mucho tiempo perfeccionando tu bordado solo. Ahora, digamos que realmente te gusta a alguien,
alguien que hace que tu insensible corazón se agite. Miras fijamente el pozo. Hay una chispa. Es romántico. Es poético. Es completamente irrelevante porque, a menos que sus familias estén en igualdad de condiciones económicas, es como si se enamoraran de una nube. Si eres noble, la cosa empeora. Tu mano en el matrimonio está ligada a la tierra, a las fronteras y a los favores políticos. No eres solo una persona, eres un tratado andante. Felicidades. Ni siquiera los campesinos están a salvo. El matrimonio es práctico. Uno no se casa por las mariposas, te casas porque tu posilga colinda con el campo de trigo de otro. Sueñas con la pasión. Te conformas con los derechos de riego. Y aún así lo intentas. Quizás ofrezcas un pequeño regalo, una cuchara tallada, un puñado de bayas o tu mejor taza ligeramente agrietada. Quizás sonrían, quizás no. Pero la verdad permanece. En las citas medievales, la economía es el coqueteo y el amor es solo un beneficio que esperas que tu cónyuge desarrolle con el tiempo. Entonces, digamos que no eres un campesino preocupado por cerdos o un noble que trata con tratados. Digamos que eres un caballero. Armadura brillante, caballo grande, habilidades poéticas cuestionables. ¿Cómo es tu vida amorosa? Bienvenido al extraño y emocionalmente agotador mundo del amor cortés. Ahora bien, esto no es una cita. Esto es arte de performance. El amor cortés era un pasatiempo noble, en parte coqueteo, en parte sufrimiento espiritual y completamente impráctico. Tú, el valiente caballero, eliges a una dama noble, generalmente una que ya está casada, y prometes adorarla desde lejos. No físicamente, por supuesto. Eso arruinaría todo. No, se supone que debe sufrir con elegancia. Podrías componer algunos versos torturados sobre su risa plateada, o sobre cómo su cabello arde como el sol, lo que en términos medievales significa que tiene cabello y no insultó a tu familia. Lleva sus colores en los torneos. Te lamentas, suspiras. De vez en cuando te enfrentas a alguien solo porque la miró durante demasiado tiempo. El papel de la dama. Se supone que debe fingir que todo esto es muy halagador mientras mantiene un nivel de gélido distanciamiento que aterrorizaría a un glaciar. Ella podrá responder con una carta, una ficha, tal vez un lazo, pero la mayor parte del tiempo será misteriosa e inalcanzable, que es precisamente ese el objetivo. Las emociones están a flor de piel. El contacto real es mínimo. En el mejor de los casos, puede que recibas una inclinación de cabeza desde el otro lado del pasillo o que un dedo roce tu guante durante un festín. Cualquier cosa más y de repente ya no es amor cortés. Es un escándalo o peor aún, adulterio. Y nadie quiere eso, al menos no oficialmente. Todo este montaje funcionó mejor cuando todos los implicados estuvieron de acuerdo en que era en su mayor parte una ficción. Era una manera de expresar anhelo, devoción y angustia creativa, todo ello sin alterar el orden social, un mecanismo de desahogo medieval, por así decirlo. ¿Fue dramático? Absolutamente. ¿Hubo más poesía que practicidad? Constantemente. Pero para una noche atrapada entre batallas y aburrimiento, el amor cortés te dio algo sobre lo que escribir y alguien para quien escribir. Simplemente no esperes un final feliz ni un beso ni siquiera contacto visual. Entonces, te has enamorado de alguien. Excelente. Ahora viene la parte difícil. Expresar ese afecto en una sociedad donde tocar la mano de alguien sin acompañante es básicamente una declaración de guerra. Bienvenidos a la solución medieval. Fichas. Piense en ello como si se tratara de mensajes de texto del siglo XII. Lento, confuso y abierto a interpretaciones tremendamente inexactas. Digamos que eres un caballero y estás perdidamente enamorado de Lady Marjorie o cualquiera que sea su apellido. No puedes hablar con ella a solas y tus poemas siguen siendo interceptados por su confesor. ¿A qué te dedicas? Le envías un guante o quizás tu manga bordada. No hay mejor forma de decir te amo que enviarle a alguien una parte de tu guardarropa. Y si eres tú el que lo recibe, felicitaciones. Ahora tienes una manga de lino sudada que no pediste y la carga romántica de fingir que sabes lo que significa.
¿Está confesando amor? ¿Pidiendo un favor? ¿Sugerir una joya? ¿Quién sabe? Las mujeres también dieron fichas. Una cinta, un mechón de pelo, un pequeño colgante. Fue sentimental, claro, pero también profundamente estratégico. Dale la ficha equivocada a la persona equivocada y, de repente, alguien con un ojo vago y un problema con la bebida te estará representando. Los tokens estaban pensados para ser sutiles. Un guante prendido a tu pecho, una cinta atada a la empuñadura de tu espada. Todos sabían lo que significaba y nadie dijo lo que significaba. Cuanto más críptico, mejor. Se trataba menos de comunicación y más de negación plausible. ¿Oh, este guante? No, no es de Lady John. Simplemente apareció en mi almohada, con aroma a lavanda, completamente al azar. Para la gente común, las fichas eran más sencillas. Tal vez una talla de madera, tal vez un pañuelo que cosiste cuando no estabas ordeñando algo. Todavía era romántico, solo que con más callos involucrados. Los tokens también eran riesgosos. Darle uno a la persona equivocada podría generar rumores. Recibir algo que no quería significaba descubrir cómo devolverle educadamente el calcetín a alguien sin insultar su linaje. Pero a pesar de toda la incomodidad, estos obsequios tenían un peso emocional real. Eran símbolos de amor en un mundo que no dejaba mucho espacio para él. Así que finalmente reúnes el coraje para hablar con la persona que te gusta. Quizás ofrecerles una flor. Tal vez cites un poco de mala poesía que definitivamente no robaste de un trovador viajero. Estás listo para un momento de intimidad. Desafortunadamente no estás solo. Bienvenido al mundo de la vigilancia de las citas medievales, donde el amor nunca es ciego. Está muy vigilado por tu madre, tu sacerdote, un primo entrometido y, a veces, los tres a la vez. Digamos que eres una mujer joven en edad de casarse. Nunca vas simplemente a dar un paseo. Saldrás a caminar con Margaret y su tía terriblemente estricta que ya está juzgando tu postura. Incluso si simplemente estás buscando agua, alguien te está mirando. Alguien siempre está mirando. Es menos citas y más espionaje. Y si eres un hombre que intenta cortejar a alguien, mejor espera tener la aprobación de su familia, su párroco y la red de chismes local. Apareces en su casa con flores. Su padre está detrás de la puerta afilando algo. Su madre finge revolver una olla que no ha hervido en 3 horas. Y casualmente el cura del pueblo pasaba por allí de camino a las oraciones de la mañana al atardecer. La lógica detrás de toda esta supervisión era simple. Protege la virtud, preserva el honor familiar y evita absolutamente cualquier contacto no autorizado, especialmente antes del matrimonio, especialmente a solas, especialmente nunca. Los acompañantes estaban allí para monitorear interacciones inocentes, salidas grupales, monitoreados, paseos, supervisados, sentados dentro de un radio de 2 metros unos de otros en un banco solo si la abuela de alguien estaba tejiendo cerca y fingiendo no escuchar. La iglesia, por supuesto, tenía opiniones, muchas. Regulaba el cortejo de la misma manera que un portero regula una discoteca. Los sacerdotes daban sermones sobre la conducta adecuada y escribieron largos tratados sobre los peligros del coqueteo. Sí, así es. El clero medieval publicó manuales contra el coqueteo. Imagínate a alguien copiándolos a la luz de una vela mientras los monjes te juzgan en silencio desde el otro lado del scriptorum. Incluso escribir cartas no era seguro. Algunos monasterios abrieron cartas de amor solo para buscarles contenido moral. Así es, censura divina. Entonces, si quieres enamorarte, tendrás que acostumbrarte a hacerlo en silencio y en presencia de toda tu familia extendida y posiblemente de Dios. Entonces, estás enamorado, o al menos tienes un amor medieval, que es sobre todo anhelo, confusión y mucho caminar de un lado a otro cerca de las ventanas. Intercambiaron miradas durante un banquete. Quizás recogieron tu pañuelo caído y no lo arrojaron inmediatamente al fuego. La tensión es insoportable, pero todavía no puedes hablar libremente. Hay acompañantes, sacerdotes, madres acechando como agentes de patrulla fronteriza emocionales. Entonces, ¿qué haces?
Escribes una carta. Ah, sí. La carta de amor secreta. El trozo de pergamino más peligroso desde la orden de excomunión. Esta es tu oportunidad de confesar tu corazón usando el lenguaje más críptico y poético posible. Porque no puedes simplemente decir me gustas. Debes decir, mi alma es un ciervo atravesado por la flecha de tu gracia que vaga por los bosques del anhelo. Naturalmente, si eres alfabetizado, lo cual, seamos honestos, no es algo que se pueda dar por sentado. Escribe tu mensaje en vitela o pergamino rugoso. Si eres realmente dedicado, lo espolvoreas con pétalos de flores o perfume. Solo ten cuidado con eso. Noble usó accidentalmente una carta de amor para envolver un arenque y se la entregó a la chica equivocada. Ahora están casados. Está bien. Ahora viene el problema de la entrega. No puedes entregárselo sin más. Necesitas un mensajero, un sirviente leal, un monje sobornado o un hermano menor con una comprensión limitada de las consecuencias. A veces incluso un trovador podía hacer el trabajo. Cantar tu poema en la plaza del pueblo mientras finges que es anónimo, sutil, y la poesía arriesgada. Muy arriesgado. La línea entre el romanticismo y la herejía era más delgada que entre los pacientes durante la Cuaresma. Si su metáfora incluso insinuara algo físico, podría encontrarse confesando tanto lujuria como exageración literaria. Pero a pesar de todas las reglas, la gente escribió. Algunas cartas sobrevivieron. Algunos poemas fueron copiados y circulados como fruta prohibida. En un mundo de rollos rígidos y supervisión constante, un trozo de palabras doblado podría parecer revolucionario. Entonces escribes, te arriesgas, aprietas tu mano temblorosa contra el pergamino y dices todo lo que no puedes decir en voz alta. Simplemente no lo firmes demasiado claramente. Quieres romance, no un juicio en la iglesia. Por fin, un descanso, un día de fiesta, una fiesta de la cosecha, una danza del arce. En resumen, un momento raro en el que tu vida no es solo trabajo, oración y fingir que no te interesa la hija del herrero. Hoy en día, está permitido coquetear. Más o menos, siempre y cuando nadie lo vea, o todos lo vean pero pretendan no verlo. Bienvenido a los festivales medievales, donde el romance florece bajo la atenta mirada de todos los que alguna vez has conocido y tres gallinas. Los festivales eran uno de los pocos momentos socialmente aprobados en los que hombres y mujeres podían mezclarse, reír y, nos atrevemos a decir, hacer contacto visual. Hay música, hay cerveza, hay alguien que lleva una corona de flores con peligrosa confianza. Nunca has visto a tanta gente no fingir ser miserable. Si eres un campesino, podrías intentar impresionar a la persona que te gusta ganando la carrera de sacos, atrapando un cerdo engrasado o haciendo malabarismos con 3 rollos de pan duro. Nada dice que estoy disponible como caerme de un fardo de heno con dignidad. Bailar era tu mejor oportunidad de lograr contacto físico real. Las reglas eran rígidas, pero un giro en el momento oportuno o un roce de la mano no del todo accidental podían decir más que cualquier poema. El baile del arce, por ejemplo, era básicamente una excusa gigante para un flirteo coordinado envuelto en cintas y una negación plausible. Y si eres noble, tu versión de coquetear en un festival implicaba menos heno y más poesía. Podrías componer un verso en el momento, comparar los ojos de tu dama con 2 velas u otras cosas brillantes y ofrecerle una baratija, con suerte no una que claramente fue hecha por tu sirviente 5 minutos antes. La comida también ayudó. Ofrécele a tu amado un pastel de carne o comparte un pastel de miel. Si lo aceptan con una sonrisa es que lo estás haciendo bien. Si se lo dan a su perro, empiezan de nuevo con otra persona. Pero recuerda, todo lo que haces, alguien está mirando. Un padre, un sacerdote, un bardo bocazas, un paso en falso y tu sonrisa coqueta se convierte en una indiscreción juvenil discutida en la iglesia durante las siguientes 6 semanas. Aún así, durante unas horas, puedes fingir. Imagina que estás en un mundo donde el amor no es una transacción, donde la risa no es sospechosa y donde bailar en público no termina en penitencia. Digamos que no eres un caballero, un noble o un bardo con un botín y sentimientos excesivos. Eres un aldeano normal.
Te despiertas con las vacas, te acuestas con las gallinas y pasas la mayor parte del día con los tobillos hundidos en el barro. No estás buscando un alma gemela poética. Estás buscando a alguien que pueda ordeñar una cabra sin drama emocional. Bienvenidos al cortejo campesino, donde el romance es práctico, los gestos son modestos y la química significa que podemos sobrevivir juntos al invierno. En tu mundo, las citas se tratan menos de largas conversaciones y más de tareas compartidas. Te fijas en alguien que te gusta porque trabaja duro, no se queja mucho y tiene una dentadura decente. Eso es todo. Esa es la lista completa. No eres exigente, eres realista. No necesitas fuegos artificiales. Necesitas a alguien que pueda destripar un pescado y que tal vez no ronque demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo demostrar interés? Das regalos, cosas pequeñas y útiles. Una cesta de huevos, un haz de leña, un buen nabo. Y si te sientes atrevido, tal vez una cinta tejida o una cuchara tallada. Nada dice hablo en serio sobre ti como una cuchara que tallaste a la luz de una vela mientras tu cerdo te juzgaba en silencio. Las conversaciones ocurren durante las tareas compartidas. Podrían caminar juntos hasta el molino, charlar mientras cuidan ovejas o intercambiar bromas mientras palean algo que huele mal. Nadie está recitando poesía. Estás hablando del clima, del rendimiento de los cultivos y de si el viejo Thomas volvió a caerse en el pozo o no. Y, sin embargo, a su manera, es romántico. Hay una dulzura en la simplicidad. Una vida compartida construida no sobre el idealismo, sino sobre la cooperación. Conocéis las fortalezas y debilidades de cada uno, y lo rápido que corren cuando una cabra se escapa. Las propuestas a menudo llegaban rápidamente. Si ambos estuvieron de acuerdo y las familias también. El matrimonio siguió. Quizás te mudaste a una choza compartida. Quizás construiste uno nuevo desde cero con la ayuda del pueblo. Trajiste tu mejor manta. Trajeron una cabra. Juntos, comenzaron el extraño milagro de la supervivencia doméstica. No es glamoroso, pero es honesto. Lo has logrado. Encontraste a alguien que puede cocinar, limpiar, tolerar a tu familia y que no se inmuta visiblemente al ver tus pies. Amor verdadero, ¿verdad? Ahora llega el momento de casarse, lo que en términos medievales significa firmar un contrato. No es una promesa de ensueño bajo las estrellas, sino una transacción legalmente vinculante, a menudo negociada con toda la pasión de una subasta de ganado. Si eres campesino, aún así es un gran problema. Reúnes a algunos testigos, hablas con el sacerdote local y tratas de no tropezar con el latín durante la ceremonia. Pero detrás de las dulces bendiciones hay una seria lista de verificación, dote, derecho sobre la tierra, quién se queda con la vaca y qué sucede si alguien muere durante la temporada de siembra. Ah, sí, el romance. Si eres de la clase alta, abróchate el cinturón. Su matrimonio es una negociación legal en toda regla. Tus padres, sus padres, el sacerdote, el escriba, tal vez un primo que alguna vez estudió derecho. Todos están involucrados en esto. Los novios, la mayoría del tiempo de pie cerca, con aspecto decorativo y asintiendo cuando se les habla. Es posible que hayas conocido o no a la persona con la que te vas a casar. Tu familia ha hecho los cálculos. Tu finca necesita sus campos. Su dote equilibra sus deudas. Y ambos escudos de armas lucen bien uno al lado del otro. El amor es opcional. La fusión no es. Y una vez que te casas, es permanente. El divorcio no es realmente un asunto a menos que puedas probar que alguien no fue bautizado, que tenía un parentesco secreto contigo o que murió y se olvidó de mencionarlo. Las anulaciones existían, pero requerían mucho papeleo, un poco de suerte y un buen soborno. Aún así, no todo es sombrío. Algunas parejas llegaron a amarse sinceramente. Tareas compartidas, crianza de los hijos, sobrevivir a los inviernos. Estas cosas tienen una forma de generar afecto o al menos tolerancia, que en términos medievales es básicamente lo mismo. La iglesia estuvo involucrada en cada paso. El matrimonio era un sacramento sagrado, uno de los 7 grandes.
No te casaste solo por razones legales. Te casaste porque Dios necesitaba un testigo, posiblemente dos. Así que te pones de pie, intercambias votos y sonríes mientras alguien te entrega un saco de cebollas y lo llama una bendición. Entonces digamos que ya has tenido suficiente. Ya basta de contratos, ya basta de negociaciones, ya basta de ser tratado como un saco de harina particularmente valioso. Eres un noble, pero por una vez quieres casarte por amor, no por tierras, no por linaje, no por las ambiciones estratégicas de tu padre, solo por amor. Felicidades, estás a punto de causar un escándalo. Las fugas nobles eran el equivalente medieval a prender fuego al árbol genealógico y bailar sobre las cenizas. Si usted se escapó para casarse con alguien de su elección, no fue solo una rebelión personal. Fue un sabotaje político. Digamos que eres Lady Alolanena, prometida a un suboficial para asegurar sus propiedades, pero te has enamorado locamente de un escudero sin dinero que huele ligeramente a caballos y aventuras. Os encontráis en secreto, os susurráis palabras dulces en los establos y un día desaparecéis en un monasterio donde el abad os debe un favor. Allí te casas bajo una legalidad cuestionable y con solo un monje nervioso y 2 gallinas como testigos. De vuelta a casa, caos. Su familia indignada. Tu padre amenaza con sitiar el jardín familiar del novio. Tu madre llorando en su bastidor de bordado. La iglesia está profundamente preocupada. El chisme delicioso. Y si eres el novio de esta rebelión romántica, no te pongas demasiado cómodo. En el mejor de los casos, podrás conservar a tu novia y tus rótulas. En el peor de los casos, te excomulgan y te destripan en ese orden. Aún así, algunas parejas lograron salirse con la suya. Si la unión no podía deshacerse sin causar aún más vergüenza, las familias a veces simplemente suspiraban y seguían adelante. Al fin y al cabo, lo hecho, hecho está, y al menos no murió nadie. Con un poco de suerte. En casos raros, estos escándalos se convirtieron en leyendas. Se escribieron canciones, se compusieron poemas, se susurraron historias en los banquetes. 2 nobles que eligieron el amor por encima del deber, prácticamente mitológicos. Y sí, la mayoría de los matrimonios nobles eran transaccionales. Pero esos momentos, breves rebeliones, escapes apasionados, votos susurrados bajo torres iluminadas por la luna, recordaron al mundo que el amor, aunque inconveniente, se negaba a extinguirse. Entonces, si alguna vez te sientes dramático por deslizar el dedo hacia la izquierda o rechazar una segunda cita, solo recuerda que al menos tu vida amorosa no involucra bodas secretas, varones enojados y un caballo atado a una escalera afuera de tu ventana. El matrimonio. Esa hermosa unión de 2 almas y sus respectivas carteras financieras. Porque en la Edad Media el amor era bonito, pero un poco descuidado, eso sí que era romántico. Digamos que eres una novia. No solo te vas a casar. Estás siendo lanzado como un pequeño barco económico equipado con todo. Tu familia prepara tu dote. Dinero, ganado, tierras, ropa de cama, una vaca o 2, dependiendo de lo adorable que piensen que eres, y tal vez incluso un juego de vajilla para computadoras si se sienten generosos. Estas ofrendas van dirigidas a su futuro esposo, quien la acepta a usted y a su riqueza portátil con los brazos abiertos y una calculadora mental. Ahora, invirtamos el escenario. En algunas culturas o regiones, no es la familia de la novia la que entrega los bienes. Es el precio de la novia. El novio paga a su familia por el honor de casarse con ella, diciendo efectivamente, aquí hay un caballo, una capa y 3 cerdos. Ahora dame a tu hija. El romance medieval en su máxima expresión. El punto es que alguien le está pagando a alguien. Te vas a casar y, necesariamente, habrá que pagar un recibo. Estos intercambios no eran solo sobre riqueza. Se trataba de estatus, expectativas y declaraciones públicas. Un diario grande podría indicar que la novia provenía de una familia prestigiosa. Alguien tacaño podría sugerir que estaban tratando de deshacerse de ella rápidamente, posiblemente debido a rasgos de personalidad sospechosos o por su hábito de contestar de manera irrespetuosa. Usted, como novia, normalmente no podía quedarse con su dote.
Se convirtió en parte de la economía familiar, administrada por su marido, protegida por la ley y, con suerte, no se jugó a los dados y a la cerveza durante el primer mes de matrimonio. Si el matrimonio terminó por muerte, anulación o si su esposo se fue a un monasterio después de arrepentirse de la mediana edad, en teoría, su dote podría ser devuelta. Pero recuperarla era a menudo más difícil que sacar una espada de una piedra. Necesitarías apoyo, respaldo legal e idealmente alguien que supiera leer. Mientras tanto, el precio de la novia, si se pagaba, era como comprar una cabra rara. Caro por adelantado y sin reembolsos. Compensaba a la familia de la novia por la pérdida de su trabajo. Al fin y al cabo, ¿quién va a ordeñar las ovejas ahora? Así que, aunque el amor a veces estaba en la mezcla, el dinero siempre estaba en el altar. Entonces, no seguiste el camino del matrimonio. Quizás eras el segundo hijo, o tu dote era sospechosamente pequeña, o simplemente te gusta mucho cantar. De cualquier manera, te has unido a un monasterio o convento. Felicidades. Ahora has hecho un voto de pobreza, castidad y un desinterés agresivo en el romance. Y, sin embargo, aquí estás, en un claustro de piedra, rodeado de silencio, humo de velas y los ojos inesperadamente conmovedores del hermano Anselmo. Sí, incluso detrás de los muros del monasterio, el amor prohibido encontró un camino. Para ser claros, enamorarse dentro de una orden religiosa era algo profundamente desaconsejado. Como si te pudieran azotar, exiliar o sermonear por parte de alguien con un nombre en latín, desanimado. Has jurado entregar tu corazón enteramente a Dios, lo que significa, literalmente, no dárselo a nadie más. Pero los corazones son rebeldes, y a veces las oraciones empiezan a sonar mucho como poemas de amor. Quizás comience con tareas inocentes. Pasándose el pan en el horno, susurrando durante las vísperas, riendo un poco demasiado fuerte cuando a alguien se le cae un hinil. Antes de que te des cuenta, estás metiendo queso extra en la mochila de la hermana Beatriz y cuestionando todo. Algunos monjes y monjas escribieron cartas apasionadas, disfrazadas, por supuesto, de reflexiones teológicas. Tu alma es una luz brillante en la oscuridad de mi contemplación. Suena sagrado a menos que leas entre líneas. Y muchos lo hicieron. Inevitablemente, había escándalos, reuniones secretas en el jardín de hierbas, confesiones a medianoche que no eran estrictamente sacramentales y el ocasional descubrimiento, que dejaba atónito, de una monja con una barriga sospechosamente redonda. El castigo, habitualmente duro, consistía en el exilio, la penitencia pública o el traslado a alguna abadía lejana conocida sobre todo por sus ovejas y su silencio. Aún así, no todas las historias terminaron en desgracia. Algunos amantes escaparon. Algunos incluso se casaron después de haber sido desheredado. La mayoría, sin embargo, regresó a sus claustros, con el rostro rojo y reencontrados, jurando que todo había sido simplemente un debate teológico demasiado entusiasta. Porque al fin y al cabo la vida monástica era cuestión de disciplina. Pero los humanos son humanos, incluso con túnicas, incluso en silencio. Y a veces, una mirada tranquila a la capilla era más emocionante que cualquier torneo o poema cortesano. Lo hiciste, te casaste. Había un sacerdote, un cerdo asado, y alguien me derramó sobre la única capa bonita de tu madre. Pero ya han pasado algunos meses o años y siento que algo no anda bien. Quizás tu cónyuge ronca como un botín moribundo. Quizás se olvidaron de mencionar su problema crónico con el juego. O tal vez simplemente te diste cuenta de que casarse por tierras y ovejas no resulta automáticamente en felicidad romántica. De cualquier manera, bienvenido al mundo de la decepción matrimonial medieval. Ahora bien, no vayas a buscar los papeles del divorcio porque no existen. Al menos no en ninguna forma que puedas reconocer. El matrimonio era un vínculo sagrado e inquebrantable aprobado por la Iglesia, sellado por Dios y reforzado por la vergüenza pública. Podrías intentar la anulación, pero necesitarías una muy buena razón. No nos llevamos bien, no es solución. Tendrías que demostrar que uno de ustedes era menor de edad, ya casado, tenía un parentesco demasiado cercano,
lo que sucedía inquietantemente a menudo, o, en el mejor de los casos, nunca consumó el matrimonio, lo que significaba que alguien tenía que confirmar ese hecho por escrito, posiblemente bajo juramento. Buena suerte. Si eres un noble, la cosa se complica. Su matrimonio no fue solo personal. Fue político. Intentar escapar podría iniciar una disputa, encender un escándalo o iniciar una guerra menor. Lo mejor es simplemente resentirse mutuamente en silencio y asistir a fiestas separadas. Entonces, ¿qué hacen las parejas infelices? En su mayoría, simplemente aguantan. Duermen en camas diferentes. Suspiras dramáticamente durante la cena. Vertes tus sentimientos en un bordado o en ese salmo realmente enojado. La agresión pasiva se convierte en tu lenguaje de amor. Por supuesto, los asuntos ocurrieron, generalmente de manera silenciosa, a veces de manera espectacular. Los nobles tenían amantes secretos. Los campesinos tenían vecinos sospechosamente serviciales. La iglesia lo condenó, por supuesto, pero eso no detuvo a la gente. Simplemente los hizo mejores en escabullirse por los graneros y culpar a la misteriosa voluntad de Dios. Para las mujeres, salir de un mal matrimonio fue especialmente difícil. Incluso si tu marido era violento o desaparecía, la sociedad esperaba que permanecieras leal, silenciosa y ligeramente piadosa mientras sobrevivías con migajas de pan y desaprobación. Aún así, algunas personas lo lograron. Los matrimonios no siempre eran felices, pero podían convertirse en sociedades forjadas por las dificultades, la costumbre y la experiencia compartida de transportar leña bajo la lluvia. Digamos que tu cónyuge muere. Quizás fue la plaga. Quizás un accidente de granja. Quizás tropezaron con un ganso en la oscuridad. Sea como fuere, ahora estás viudo. Y de repente, el panorama de las citas medievales vuelve a abrirse. Ser viuda en la Edad Media era extrañamente liberador. No haces todo lo que quieres para liberarte, pero ciertamente tienes más libertad que la que tenías antes. Para las mujeres en particular, la viudez a menudo traía consigo una muestra de independencia, poder administrar tierras, tomar decisiones e incluso hablar en público sin que las callaran inmediatamente. Y si eras joven y todavía tenías dientes, podías volver a casarte rápidamente, muy rápidamente. Existían los periodos matutinos, pero también los instintos de supervivencia. Una viuda con tierras y sin marido era básicamente un cofre del tesoro andante. Los pretendientes aparecieron con una velocidad alarmante, algunos sinceros, otros simplemente muy entusiasmados con sus vacas lecheras. Si eres hombre y recientemente enviudaste, la sociedad prácticamente te empuja a casarte nuevamente. ¿Quién más va a cocinar, limpiar y criar a los 11 hijos que de alguna manera acumulaste? Entonces, empieza a buscar. Quizás la hija del panadero. Tal vez esa viuda tranquila que siempre me trae al mercado, sospechosamente buena. El romance en los segundos matrimonios puede ser sorprendentemente dulce. Esta vez eres mayor y más sabio. No te están obligando a formar una alianza. Estás eligiendo a alguien con quien sobrevivir. Quizás incluso a alguien que te guste. Concepto salvaje. Por supuesto, había reglas. La iglesia desaprobaba que el remaraje se produjera demasiado rápido, como si tu cónyuge no se hubiera enfriado demasiado rápido todavía. Y las viudas a menudo tenían que negociar con la familia sobre las dotes y la herencia. No hay nada más representativo de una segunda oportunidad romántica que discutir con tu cuñado sobre quién se queda con la mantequera. Pero aún así, los segundos matrimonios eran comunes, incluso esperados. La vida era corta, los inviernos eran largos. Nadie quería pasarlo solo si no era necesario. Y sí, el amor era parte de ello. Quizás no sea el tipo de soneto que escribe desmayándose, sino el tipo tranquilo. Basado en historias compartidas, respeto mutuo y el entendimiento de que ambos ya habían visto algunas cosas. Entonces, enciendes el fuego, viertes la sopa y lo intentas de nuevo. No porque sea perfecto, sino porque es humano. Has llegado hasta aquí, has sobrevivido a los contratos, a los noviazgos, a los acompañantes y, posiblemente, a una dramática fuga al granero.
Pero antes de enamorarte de alguien nuevo, hazte la pregunta más medieval de todas. ¿Se te permite cósmicamente amar a esta persona? Porque en la Edad Media el amor no era solo una cuestión del corazón. Era cuestión de estrellas, huesos y de si tu abuela vio o no un zorro esta mañana. Comencemos con la astrología. Sí. Antes de besar a alguien, quizás quieras consultar al monje astrólogo local. ¿Son compatibles tus signos? ¿Venus está retrógrado? ¿Tu amado nació bajo una luna desafortunada? Si es así, será mejor casarse con alguien menos maldito. El amor ya es bastante difícil sin el sabotaje planetario. Luego estaban las marcas de nacimiento, pequeños símbolos misteriosos que podían identificarte como el gemelo perdido de tu alma gemela o su verdugo destinado. Las supersticiones eran así de flexibles. Pero la iglesia tenía su propia lista de verificación. No podías casarte con tu primo, ni con tu primo segundo, ni con tu primo cuarto 2 veces eliminado, a menos que tuvieras un permiso especial, que los ricos a menudo compraban debido a sus lagunas legales. Así que antes de que las cosas se pongan serias, probablemente necesitarías dibujar un árbol genealógico y luego borrar partes de él silenciosamente. El estatus social también importaba profundamente. Un noble no podía enamorarse de una campesina sin que ello fuera declarado un milagro o un defecto moral. Los romances entre clases eran raros, escandalosos y solo aceptables si más tarde se convertían en una trágica canción popular. Y luego estaban los presagios. Si un cuervo vuela sobre tu cabeza mientras estás pensando en alguien, es mala señal. Si se te cayó el pan en la cena mientras mirabas a la persona que te gusta, olvídalo. Esa es una unión. Alguien podría enterrar un amuleto debajo de tu puerta para protegerte de pretendientes inapropiados o para sabotear tus posibilidades. Ambos funcionaron. El amor en este mundo no era solo personal. Fue místico. Todo el mundo tenía una opinión. Las estrellas, los santos, el clima y aquella mujer en el bosque que definitivamente no era una bruja, excepto que probablemente lo era. Pero a pesar de todas las reglas, señales y advertencias susurradas, la gente seguía amando torpemente, con valentía, a menudo en contra de los consejos. Porque medieval o no, el corazón sigue siendo maravillosamente desobediente. Probablemente hayas oído hablar de Alejandro Magno, tal vez incluso de Julio César, pero ¿alguna vez has oído hablar de la mujer que supuestamente cortó la cabeza de Ciro el Grande y la sumergió en sangre? Su nombre era Tamirus, y no gobernaba desde un trono dorado ni dentro de ciudades amuralladas. No, su corte era el cielo abierto. Su ejército era el viento y su poder no provenía de títulos sino de una autoridad pura e inquebrantable. Ella era la reina de los Mase, una confederación de tribus nómadas que vagaban por los caminos del Asia Central. Piensa en arqueros a caballo, guerreros tatuados, festines rituales y justicia en el campo de batalla. Tomius no heredó su poder de un sistema cortesano mimado. Ella ascendió gracias a su coraje, liderazgo y, posiblemente, a una buena dosis de energía que le decía no te metas conmigo. Su gente era dura, acostumbrada a inviernos duros, largas migraciones y enemigos por todos lados. Pero incluso entre tanta gente ella destacaba. Ella era una guerrera, una legisladora y una gobernante por derecho propio. Ningún marido la eclipsó. Ningún hermano guió su mano. Ahora bien, para ser claros, mucho de lo que sabemos sobre Tamirio proviene del historiador griego Heródoto, un hombre no precisamente conocido por su estricta verificación de datos. Pero si tan solo una fracción de su relato es cierto, entonces Tomius no era solo una reina. Ella era una tormenta en forma humana. En el centro de su historia está esto: una superpotencia extranjera se hacía cada día más fuerte. El imperio persa aquemínida dirigido por Ciro el Grande. Ya había conquistado Lidia y Babilonia, y ahora su mirada se dirigía hacia el este. El masaje era lo siguiente en su lista. Pero Cyrus no entendía del todo con qué tipo de mujer estaba tratando. Antes de que volara la primera flecha, antes de que se rompiera la primera lanza, y antes de que la muerte de su hijo lo cambiara todo, Tamius ya se estaba preparando para la guerra. No porque quisiera conquistar, sino porque se negaba a someterse.
Ella no solo estaba defendiendo territorio. Ella estaba defendiendo una forma de vida. Y como Cyrus pronto aprendería, hay algunas reinas que simplemente no se pueden invadir. Ciro el Grande tenía reputación. Él no era un rey cualquiera. Él era un conquistador de conquistadores. El tipo de hombre que podía pasear por ciudades antiguas, derribar imperios y aún así ser recordado con cariño por los historiadores. Así que cuando miró hacia el este, hacia la tierra de los Masache, no esperaba exactamente encontrar resistencia. Al fin y al cabo, ¿quién podría decirle no al hombre que había tomado Babilonia sin siquiera sudar una gota? Ciro fue el primero en enviar una oferta cortés, porque, por supuesto, todo buen imperialista comienza con una sonrisa. Propuso un matrimonio político entre él y Tomio. Ahora, usted podría pensar que eso es romántico, pero Tonius lo vio claramente. Ella entendió que no se trataba de amor ni de alianza. Se trataba de control. Si se casaba con Ciro, su reino se convertiría en una provincia más del imperio persa y ella, en una reina trofeo. Ella se negó firmemente. Cyrus, poco acostumbrado al rechazo, no lo tomó bien. Si no podía convencerla para que se sometiera, tomaría su reino por la fuerza. Cruzó el río Araxis, que separaba su imperio de las tierras de los Mage, y estableció un punto de apoyo. Pero Tonius no se quedó de brazos cruzados. Reunió a sus guerreros, consultó a sus jefes y se preparó para lo que sabía que se avecinaba, la guerra. Luego vino el cebo. Ciro, bajo la guía de su general, Harpago, preparó una trampa. Dejó atrás una parte de su ejército con un lujoso campamento rebosante de vino y comida, lujos que los nómadas rara vez disfrutaban. El hijo de Tamius, Esparapices, dirigió un destacamento para investigar. Asaltaron el campamento, tomaron los suministros y bebieron el vino, que resultó fatal. Los persas regresaron en el momento justo, borrachos, desorientados y sin preparación. Esparapices y sus hombres quedaron abrumados. Fue capturado vivo. Cuando Tamirus escuchó la noticia, su mundo se derrumbó. Esta no fue solo una pérdida militar. Fue personal. Su hijo, su heredero, estaba ahora prisionero en manos persas. Ella envió un mensaje a Cyrus. Devuélveme a mi hijo y vete. Si no lo haces, te juro por el hijo, el maestro del masaje, que te daré tu ración de sangre. Ciro no escuchó. Esparapices, avergonzado de su captura, se suicidó bajo custodia persa. Tonius acababa de perder a su único hijo, y ahora ella estaba sedienta de sangre. El dolor es algo poderoso, pero el dolor mezclado con furia es la receta para una devastación absoluta. Cuando Tonius se enteró de que su hijo Esparapices se había quitado la vida en cautiverio persa, algo dentro de ella se quebró. Ya no se trataba de fronteras, de orgullo o incluso de independencia. Esta fue una guerra empapada de venganza. Y Tonius no era de los que se lamentaban en silencio. Ella no se retiró a su tienda con sus ropas matinales ni lloró junto al fuego. No, montó su caballo, afiló sus armas y juró un juramento que resonaría a lo largo de la historia. Ella se enfrentaría a Ciro en la batalla. Ella lo derrotaría. Y luego se aseguraría de que él nunca olvidara su nombre, ni siquiera en la muerte. Según Heródoto, Tamio convocó su consejo tribal. Bajo su mando, el masaje se movilizó. Imagínatelo. Cientos de guerreros a caballo, adornados con armaduras de cuero, empuñando arcos y lanzas, con los rostros pintados de furia. No marcharon como un ejército persa. Se movían como una tormenta, rápidos, caóticos y con una precisión mortal. Esta vez, ella puso la trampa. Ciro, tal vez demasiado confiado por su engaño anterior, subestimó su determinación. Pero Tonius ahora conocía sus tácticas. Ella estudió sus movimientos, esperó el momento adecuado y luego desató todo. Los dos ejércitos se enfrentaron en lo que Heródoto describe como una de las batallas más sangrientas del mundo antiguo. No había formaciones extravagantes ni largos discursos, solo caballos gritando, espadas chocando y una reina que luchaba junto a sus guerreros. Aquí no hay ninguna emperatriz de seda. Tonius estaba en el meollo del asunto,
cabalgando con fuerza, abatiendo enemigos con una concentración despiadada. Y cuando finalmente el polvo se asentó, Ciro el Grande estaba muerto. Tamius, siempre teatral en su justicia, hizo registrar su cuerpo. Su cabeza fue cortada, colocada en un odre de vino lleno de sangre y presentada como ofrenda final. Según Heródoto, ella le habló. Tenía sed de sangre. Ahora bebe hasta saciarte. Que todos los detalles sean ciertos o no es casi irrelevante porque lo que importa es que Tomius ganó. Ella aplastó al imperio más poderoso de su época, vengó a su hijo y se aseguró de que su nombre fuera recordado no como una víctima, sino como una conquistadora. Y esto fue solo el comienzo de su leyenda. El campo de batalla estaba en silencio. Los persas estaban muertos o huyendo. Su legendario rey sin vida en el polvo. Y Tomius no lo celebró como un conquistador. Ella no desfiló por Pepilolis ni talló su cara en monedas. En lugar de eso, se quedó parada sobre el cuerpo de Cyrus. Su venganza cumplida, pero su corazón aún está roto. Resultó que la victoria no trajo la paz. El masaje había ganado más que una batalla. Habían cambiado el rumbo del imperio. La muerte de Ciro el Grande conmocionó a todo el mundo antiguo. En Babilonia, Egipto y los rincones más lejanos del reino persa, corrieron rumores. El rey imparable había caído. No a manos de otro gran imperio, sino de una reina nómada que no tenía trono ni palacio, solo furia, agallas y una caballería de guerreros que cabalgarían al infierno por ella. Y aún así, Tomius no aprovechó su victoria para conquistar. Regresó a su pueblo con el mismo pragmatismo con el que gobernó. Sin impuestos de guerra, no hay ambiciones imperiales. Ella no intentó apoderarse del trono persa. Ese no era su mundo. Se le había hecho justicia. Su hijo había sido vengado. El imperio podría continuar sin Ciro. Pero ahora lo pensaría 2 veces antes de volver a viajar hacia el este. Vale la pena destacar lo raro que fue esto. La mayoría de los gobernantes, después de ganar una batalla de esa magnitud, habrían tomado el poder con ambas manos. Pero Tamius parecía más preocupado por preservar la libertad de su pueblo que por ampliar su alcance. Y, sin embargo, aquí es donde su historia comienza a desvanecerse. No hay registros de ella después de la batalla. No hay estatuas, no hay tumba real, no hay monumentos de masaje tallados en piedra. Ella cabalga hacia la niebla de una historia tan esquiva e indómita como los propios escalones. Los historiadores debaten si Heródoto exageró su relato. Algunos dicen que Ciro murió en otro lugar, que el odre de sangre era una ficción poética. Pero incluso los escépticos coinciden en que alguien le asestó un duro golpe a Persia. Y no era un rey. No era un general. Era una reina. Una madre. Una mujer cuyo amor por su hijo impulsó uno de los ajustes de cuentas más dramáticos de la historia antigua. Y su historia no necesitaba ser escrita en piedra. Fue llevado por el viento. Porque cuando el viento aúlla en el escalón, algunos todavía dicen que susurra su nombre. Para entender a Tomius hay que entender a la gente que ella dirigía. Los masajes no eran los típicos de una civilización antigua. No hay templos de mármol, ni jardines colgantes, ni pergaminos de poesía. Eran una cultura guerrera nómada que vivía en las vastas tierras indómitas al este del mar Caspio. Tierras demasiado salvajes para los sátrapas persas o los escribas babilónicos. Su mundo era de movimiento, supervivencia y honor. Imaginemos extensas llanuras sin fronteras, manadas de caballos y ganado como moneda y guerreros criados en la silla de montar. A los niños se les enseñaba a montar a caballo antes de que pudieran caminar en línea recta. El tiro con arco no era un deporte. Fue algo natural. Sus arcos eran compactos y letales. Su armadura, capas de cuero y escamas, flexible para montar, resistente para la guerra. Cazaron, atacaron y lucharon para proteger su libertad. Y a diferencia de muchas sociedades patriarcales de la época, las mujeres majete podían luchar y lo hacían. Esta no fue una excepción. Era de esperarse. Las mujeres guerreras no eran leyendas. Eran tus vecinos.
Así que cuando Tamius tomó una espada y condujo a su pueblo a la batalla, nadie levantó una ceja. Ella no estaba fingiendo ser un hombre ni desafiando las normas. Ella era la norma, solo que más aguda, más inteligente y mucho más peligrosa que la mayoría. Su sociedad valoraba la fuerza, pero también la justicia. Los crímenes se castigaban con dureza, pero con justicia. La propiedad era comunitaria en muchos sentidos. Lo que importaba era la lealtad a la tribu y la capacidad de defenderla. Los reyes y las reinas gobernaban, sí, pero por consenso, no por tiranía. Los líderes tenían que demostrar su valía con hechos, no con linajes. Y en cuanto a la religión, eran adoradores del sol. Tomius en su famosa advertencia a Ciro juró por el sol, el maestro del masaje. El hijo era vida, luz y justicia, el juez divino de todos los juramentos. Romper la propia palabra era escupir a la cara del cielo. En resumen, Tamius no era una anomalía. Ella era la encarnación ideal de su pueblo. Feroz, con principios y orgulloso. Ella no llegó al poder a pesar de ser mujer. Ella se levantó porque era exactamente el tipo de líder que los masache veneraban. Mientras que los persas tenían burocracia, los masak tenían libertad. Y en un choque brutal que definió la historia, esa libertad se mantuvo firme. Porque cuando vienes de una tierra donde el viento nunca cesa y el cielo es tu único techo, la sumisión simplemente no es una opción. ¿Sabes qué es extraño? Todo lo que sabemos sobre Tamio, su batalla con Ciro, la muerte de su hijo, el odre lleno de sangre, todo proviene de un hombre, Heródoto. Hoy en día, a Heródoto se le suele llamar el padre de la historia, lo que suena muy bien hasta que te das cuenta de que también es el padre del mito de oídas y del dramatismo. Al hombre le encantaban las buenas historias. Y si esa historia incluía presagios divinos, venganzas sangrientas o reinas metiendo cabezas en sangre, bueno, aún mejor. Entonces, ¿cuánto hay de cierto en la historia de nosotros? Eso depende de cuánto se confíe en un escrito griego décadas después de los hechos, que probablemente nunca había recibido un solo masaje en su vida. Heródoto se basó en relatos de segunda mano, cuentos de viajeros y cualquier rumor que circulara por el imperio persa. Para él, la historia no era solo un registro. Fue una actuación. De todos modos, aquí está la cuestión. Él decidió contar su historia. En un mundo repleto de señores de la guerra, tiranos y reyes masculinos, Heródoto se esforzó por destacar a una reina adoptiva que derrocó a uno de los más grandes gobernantes de la historia. Eso no es nada. Pero alejémonos. ¿Por qué se difundió tanto esta historia? Simple. Tenía todo. Una mujer noble, un hijo trágico, un enemigo astuto, una batalla a muerte, un final sangriento digno de cualquier tragedia griega. Si vivieras en Atenas o fueras un ladrón y escucharas esta historia de un bardo viajero, recordarías a Tonius para siempre. No porque llevaba una corona, sino porque se atrevió a desafiar a una superpotencia y ganó. Y con el tiempo, su historia cambió. Las crónicas medievales la pintaron como una amazona salvaje. Los artistas del Renacimiento la representaron empapada en sangre, sosteniendo la cabeza de Ciro como un trofeo. Ella era exótica, temible, icónica. Sin embargo, a pesar de todos los relatos, algo real se aferra a su leyenda. Tal vez no sea el diálogo exacto, tal vez no sea el odre, pero la esencia de la historia, la reina, el hijo, la guerra, la victoria, parecen demasiado específicos, demasiado humanos para ser pura invención. Al final, Heródoto no se limitó a preservar a Tamio. Él la mitificó. Y aunque eso puede difuminar las líneas entre los hechos y la ficción, también garantizó que su nombre viviría mucho más tiempo que los edictos imperiales de Ciro. Porque la historia olvida a los generales, pero recuerda la venganza. Para ser una reina de la que no existen monumentos sobrevivientes, Tonius ha rondado la imaginación de los imperios durante más de 2.000 años. Los pintores del Renacimiento la adoraban. Era una musa dramática, perfecta para el clímax sangriento de un lienzo. En 1622, Rubens la pintó sosteniendo tranquilamente una cabeza cortada mientras Courtiers la observaba con asombro. En otra, aparece de pie, majestuosa y serena,
mientras la cabeza decapitada de Ciro es sumergida ceremonialmente en un recipiente dorado rebosante de sangre. ¿De buen gusto? Quizás no. ¿Memorable? Absolutamente. Para los artistas europeos, Thomius no era solo una figura histórica. Ella era el simbolismo encarnado, una mujer que castigaba el orgullo, una noble salvaje, un cuento con moraleja, un icono feminista, dependiendo de quién sostenía el pincel. Podría representar la furia justa de una madre, la barbarie de Oriente o la sabiduría de un gobernante que se negó a ser comprado. Los escritores también la amaban. En los siglos XVIII y XIX apareció en obras de teatro, novelas y tratados filosóficos. Los pensadores de la Ilustración debatieron si ella era una prueba de que las mujeres podían gobernar sabiamente o un recordatorio de lo que sucede cuando las emociones gobiernan el liderazgo. De cualquier manera, ella permaneció impresa. Pero, por extraño que parezca, su propia gente no dejó ningún registro. El Masái desapareció de la historia, absorbido o borrado por culturas nómadas posteriores. No hay inscripciones talladas, ni túmulos con placas doradas que digan que Tamirus estuvo aquí. Su recuerdo sobrevivió enteramente a través de los ojos de los extraños. Y aún así, ella seguía reapareciendo. En la era soviética en Asia Central, Tamirus fue reivindicado como símbolo de resistencia contra el imperialismo. Se erigieron estatuas de ella en Kazajstán y Turkmenistán. Los eruditos modernos la reevaluaron no como una bárbara sedienta de sangre, sino como una jefa de Estado legítima, una mujer que gobernaba, dirigía ejércitos y negociaba desde una posición de fuerza. Ha aparecido en todo, desde documentales hasta videojuegos. En un momento, es una líder Jaggebel en un juego de estrategia. A continuación, está siendo analizada en revistas académicas sobre género y poder. Eso es alcance. Y aquí viene la parte extraña. Todavía no sabemos ni siquiera cómo era. Sin monedas, sin bustos, sin tallas. Pero sabemos lo que ella representaba. Fuerza, venganza, autonomía, legado. En un mundo que olvida a las reinas que se comportan bien, Thomius es recordada porque no lo hizo. Ella no pidió ser parte de la galería de arte de la historia. Ella derribó la puerta de una patada y posó para el retrato más sangriento jamás pintado. Tamirus no fue la primera mujer en liderar guerreros en la batalla, y ciertamente no fue la última. Pero la historia tiende a tratar a mujeres como ella como excepciones, destellos aislados de poder en un mundo de hombres. La verdad es que Thomius era parte de un largo y a menudo ignorado linaje de mujeres que gobernaron a través de la espada. Retrocedamos un poco. Antes de Tamirus, estuvo Chamuramat, la reina asiria que pudo haber inspirado a la mítica Semiramis, constructora de ciudades, asesina de rebeldes. Casi en la misma época, los itarios, primos culturales de los Masajete, enterraban a las guerreras con armas y sus esqueletos mostraban claros signos de heridas de batalla. Estos no eran roles ceremoniales. Estas mujeres lucharon, sangraron y murieron a caballo. Y después de Tamirus vinieron más. A menudo se la compara con Boudica, la reina celta que lideró una feroz revuelta contra el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Al igual que Tamirus, la guerra de Boudica fue provocada por una pérdida personal. Sus hijas fueron atacadas y sus tierras confiscadas. Su respuesta fue quemar los asentamientos romanos hasta reducirlos a cenizas. Los paralelismos son asombrosos. Dolor, venganza y un imperio demasiado arrogante para ver lo que se avecinaba. También está Zenobia, reina de Palmira, que en el siglo III después de Cristo desafió a la propia Roma y forjó su propio mini imperio en el este. Ella acuñó monedas con su cara. Ella declaró la independencia. Ella hizo que el emperador viniera a ella. Lo que une a todas estas mujeres, incluida Tamirus, no es solo el poder, sino la audacia. Lideraron épocas en las que se creía que el liderazgo pertenecía a los hombres. Ejercían la autoridad no como cuidadores o sustitutos, sino como estrategas, generales y gobernantes. Y aunque muchos líderes masculinos fueron elogiados por sus conquistas, estas mujeres a menudo fueron etiquetadas como peligrosas, antinaturales y salvajes. ¿Por qué? Porque ganaron. Tamirus no era un caso excepcional.
Ella fue parte de un patrón mundial de siglos de mujeres que surgieron en tiempos de crisis e hicieron sangrar a los reyes. Su historia, preservada por las plumas griegas y la imaginación moderna, nos recuerda que el liderazgo femenino no era algo raro. Simplemente, rara vez se registró. Así que cuando imagines la guerra antigua, no veas solo cascos y barbas. Vea a una reina a caballo, con arco en mano y sangre en los ojos, y comprenda que Thomius no estaba solo. Ella fue solo una de las pocas que no pudieron borrar. Thomius nunca construyó un palacio. No dejó inscripciones doradas ni muros dinásticos. No hay ninguna gran tumba, ninguna armadura conservada, ningún busto de mármol en un museo. Y aún así, ella perdura. En muchos sentidos, su legado es una paradoja. Toda su historia gira en torno a un puñado de párrafos de Heródoto, tendenciosos, embellecidos y posiblemente ficticios. Pero esas palabras plantaron una semilla que se negó a morir. Durante más de 2 milenios, su nombre ha resurgido una y otra vez en momentos en que el mundo necesitaba recordar que el poder no siempre lleva corona o barba. Ella ha sido reimaginada a través de muchos lentes. Para la Europa del Renacimiento, ella era el noble salvaje, una advertencia para los tiranos. Hasta la moderna Asia Central. Se convirtió en una heroína popular, un símbolo de resistencia y orgullo nacional, especialmente en países que aún lidian con su pasado colonial e imperial. Estatuas de ella se alzan en plazas de Kazajstán. Los niños aprenden su nombre en los libros escolares. Los políticos la citan cuando invocan fuerza e independencia. Pero más allá del simbolismo y el mito, hay algo innegablemente humano en su historia. Se trata de una madre que perdió a su hijo. Se trata de un líder obligado a elegir entre la rendición y la supervivencia. Se trata de una persona que, acorralada por uno de los mayores poderes que el mundo haya visto jamás, decidió luchar y ganó. En un mundo que a menudo borra los nombres de las mujeres guerreras, Thomius persiste como una espada enterrada justo debajo de la superficie, siempre listo para ser desenterrado por una nueva generación hambrienta de historias de desafío indómito. Ella nos recuerda que la historia no es solo reyes e imperios. También son madres y reinas, dolor y venganza, suciedad y sangre. Son los momentos de silencio después de la batalla, cuando una mujer se encuentra sola en un campo lleno de cadáveres, sabiendo que ha cambiado el curso del mundo, pero que nunca la creerán del todo. Y ese podría ser su mayor legado. La negativa a ser olvidado. Sin estatuas no hay problema. Su nombre aún viaja en el viento de las escaleras. Su historia todavía hace que los emperadores parezcan mortales. Y su leyenda aún susurra la advertencia: ven a por mí y beberás tu sangre hasta saciarte. Entonces, la próxima vez que escuches sobre la caída de un gran rey, ¿recuerdas? A veces, el golpe final no viene de un imperio rival, sino de una reina a caballo, perdida en la historia, pero que nunca desapareció del todo. Imagina una vida en la que tus paredes están hechas de fieltro, tu techo está cosido con cuero y tu puerta de entrada se abre hacia el horizonte. No hay ciudades, ni tierras de cultivo, ni monumentos de piedra que transmitir al futuro. Solo el ritmo de los cascos, el susurro de la hierba y el cielo en constante cambio. Para las antiguas culturas nómadas, la permanencia era un mito y la movilidad era fuerza. Desde los pasos euroasiáticos hasta los desiertos árabes, los antiguos nómadas dieron forma a civilizaciones enteras sin dejar un solo templo de mármol. Estos no eran vagabundos despiadados. Eran personas que se movían estratégicamente, guiadas por las estaciones, los patrones de pastoreo de sus rebaños y un conocimiento profundo del terreno. Sus viviendas eran yurtas, tiendas de campaña o carros con ruedas, fortalezas plegables diseñadas para la vida en movimiento. El ganado vacuno, las ovejas, las cabras y, sobre todo, los caballos, eran los pilares de la vida nómada. La riqueza de una persona se contaba en ganado, no en tierra. Los caballos eran más que herramientas. Eran compañeros, armas y símbolos de estatus. Conducir bien era sobrevivir. Cabalgar mejor era gobernar. Pero ser móvil no significaba ser desorganizado. Las sociedades nómadas tenían estructuras sociales complejas.
El poder generalmente fluía a través de clanes y tribus, y el liderazgo a menudo se basaba en el mérito y la influencia más que en la herencia estricta. Un jefe o KHN puede ascender gracias a su brillantez táctica, su habilidad oratoria o su puro carisma. La lealtad era personal y se ganaba en consejos alrededor de fogatas y en campos de batalla azotados por el viento. Y lejos de estar aislados del mundo, los nómadas eran su tejido conectivo. Transportaban seda de China, especias de la India, plata de Persia y esclavos de Europa. Las caravanas y los comerciantes nómadas fueron los mensajeros transcontinentales originales mucho antes de que los imperios se popularizaran. Y cuando el comercio se interrumpió, atacaron con rapidez, estrategia y terriblemente eficientemente. Su historia no está escrita en piedra. Se cantó, se recitó y se recordó. Los ancianos transmitían leyendas y leyes a través de la tradición oral. Todo el sistema legal, la historia y la identidad de una tribu podrían permanecer en la mente de un solo bardo o anciano. Las historias no eran entretenimiento. Eran instrucción, gobierno e identidad. A los ojos de los imperios, los nómadas eran impredecibles, extraños y peligrosos. Pero para ellos mismos, eran guardianes de la libertad, maestros de la adaptación y herederos del viento. Dejaron pocas ruinas, pero transformaron el mundo con cada paso que dieron. Mucho antes de que los mongoles arrasaran Eurasia, los cianos dominaban la ventosa zona. Entre los siglos 9 y 2 a.C., estos guerreros nómadas dominaron las tierras que se extendían desde el Mar Negro hasta los confines de Asia Central. Para los griegos, eran jinetes temibles y bárbaros exóticos. Para ellos mismos, eran un pueblo de libertad, venganza y orgullo. La sociedad ciana se construyó en torno a la movilidad y la violencia. Su cultura ecuestre no tenía parangón. Los niños aprendieron a montar a caballo antes de poder caminar correctamente. Sus armas eran prácticas y letales. Arcos compuestos cortos, ideales para disparar galopando a toda velocidad. Espadas curvas, hachas de batalla y lanzas con punta de hierro. El guerrero citano no era solo un hombre. Los hallazgos arqueológicos confirman lo que insinuó Heródoto. Las mujeres también lucharon. Algunas tumbas revelan esqueletos femeninos enterrados con armas, mostrando heridas de batalla que solo provienen de un combate real. No construyeron ciudades, pero sus kirans, túmulos funerarios, han preservado su legado. Debajo de estos montículos, los arqueólogos han encontrado oro, tatuajes intrincados en piel preservada, prendas bordadas y armas elaboradas. Su estilo artístico, lleno de animales arremolinados y simbolismo depredador, refleja una vida ligada a la naturaleza y la caza. Pero los sellanos no eran solo asaltantes salvajes. Eran diplomáticos, mercenarios y comerciantes. Especialmente en las colonias griegas a lo largo del Mar Negro, vendían pieles, esclavos y granos, y a cambio importaban vino, cerámica y artículos de lujo. Los escritores griegos los admiraban y temían a la vez. Heródoto escribió sobre sus extrañas costumbres, como beber la sangre de los enemigos o usar cueros cabelludos como servilletas, pero también elogió su justicia y lealtad a sus parientes. Su religión era primigenia y animista. Adoraban a dioses de la guerra, el fuego y la fertilidad. Algunos rituales implicaban fumar cannabis, otros, sacrificios de caballos. Su cosmovisión era cíclica y ligada a la tierra, no en términos de propiedad, sino de movimiento sagrado. Al final se desvanecieron. Presionados por otros grupos nómadas como los sármatas y acorralados por los imperios en crecimiento, los sellanos se disolvieron en la historia. Pero establecieron el estándar para el arquetipo del guerrero escalonado. Un luchador móvil, letal, ferozmente independiente, sin amo y sin hogar fijo. No escribieron libros. Pero cuando ves la silueta de un arquero montado recortada contra el escalón, esa sombra es gitana. Eran la tormenta antes del imperio. Mientras los sellanos gobernaban las praderas, los bedavins tallaron su legado en la arena. Originarios de los vastos desiertos de la península arábiga, los bedawin no eran simplemente vagabundos. Eran ingenieros de supervivencia, dominando algunos de los terrenos más inhóspitos de la tierra.
A diferencia del estruendo de los nómadas montados, la vida de los Bedouin era más tranquila, más meditada. Fue construido en torno a los ritmos del desierto, la sequía y las lluvias, las raíces pastando y los movimientos de las estrellas. Su hogar era la tienda de pelo de cabra negro o betels, portátil, transpirable y fácil de empacar. La vida transcurría con los camellos, conocidos como las naves del desierto. Los camellos eran transporte, alimento, ropa y moneda, todo a la vez. Los Bedouin eran famosos por su estructura tribal. Todo giraba en torno al clan. La lealtad hacia los parientes estaba por encima de todo. Honor, o serif, no era solo una palabra. Fue el pegamento social. Un solo insulto podría iniciar una disputa sangrienta. Pero la generosidad hacia los invitados era igualmente sagrada para Karan. El extraño podía esperar comida, agua y protección durante 3 días, sin hacer preguntas. Su guerra se basaba en las incursiones Ogasu, ataques rápidos y estratégicos diseñados para capturar bienes y ganado sin un derramamiento de sangre innecesario. La batalla no se trataba de una masacre en masa. Se trataba de supervivencia, prestigio y honor. Una incursión exitosa elevaba el estatus de un hombre. Un fracaso podría manchar la reputación de una tribu durante generaciones. Pero la vida de Bedouin no fue todo conflictos y tormentas de arena. Era rico en tradición oral. Los poetas eran guerreros de las palabras. Sus versos preservaron la historia, avergonzaron a los enemigos y elogiaron a los héroes. La poesía se transmitía de memoria en memoria, a menudo interpretada con una cadencia similar a una canción alrededor del fuego. Algunos poemas se convirtieron en ley tribal. Otros se convirtieron en legado. Las caravanas comerciales también pasaban por tierras bedouinianas. Estos miembros de las tribus sirvieron como guías, protectores y, a veces, contrabandistas, transportando mercancías como incienso, especias y seda desde el sur de Arabia hasta el Levante y más allá. Conocían cada oasis, cada camino estelar. Sus conocimientos eran legendarios y costosos. Aunque muchos Bedouin se integraron posteriormente en ciudades e imperios, mantuvieron un feroz sentido de identidad. Incluso hoy en día, la tienda negra y los códigos tribales siguen siendo símbolos del orgullo Bedouin. No eran solo supervivientes del desierto. Ellos eran su alma. Ningún pueblo nómada ha transformado el mundo como los mongoles. En el siglo XIII, estos jinetes escalonados surgieron de las llanuras de Mongolia y forjaron el mayor imperio terrestre contiguo de la historia. Pero sus raíces no eran diferentes a las de otras culturas nómadas que siguieron. Móvil, basado en clanes y tremendamente adaptable. La vida en la región de Mongolia era brutal y exigente. Los mongoles vivían en gur, tiendas circulares de fieltro que podían montarse en menos de 1 hora y cargarse en un carro a la mañana siguiente. Sus rebaños, caballos, yaks, cabras, los sustentaban y sus hijos eran criados en la silla de montar. Montar a caballo era una habilidad que se aprendía antes de aprender a leer y escribir. De hecho, la mayoría de los mongoles no sabían leer, pero no les hacía falta. Su conocimiento estaba codificado en canciones, proverbios y memoria. Lo que hizo diferentes a los mongoles fue la forma en que utilizaron la movilidad como arma. Bajo el gobierno de Genghis Khan, las divisiones tribales fueron destruidas y reorganizadas en un nuevo sistema basado en el mérito. La lealtad a la tribu fue reemplazada por la lealtad al Khan. Y con eso, el mundo cambió. La guerra mongola era un ballet de velocidad y engaño. Sus arqueros a caballo podían disparar con precisión a todo galope, simular retiradas para atraer a los enemigos y viajar más de 160 kilómetros por día. Pero no eran solo asaltantes. Eran estrategas. Utilizaron exploradores, espías, banderas de señales y guerra psicológica con una precisión aterradora. Una vez que comenzaron a conquistar ciudades, se adaptaron rápidamente. A sus filas se unieron ingenieros de asedio procedentes de China y Persia. Los mongoles aprendieron a construir catapultas, flechas llameantes y arietes, y los utilizaron con una eficacia escalofriante. Pero aquí está el giro. No eran solo destructores. El imperio mongol conectó el mundo de maneras nunca antes vistas.
Revivieron y protegieron la ruta de la seda, garantizando un paso seguro desde China a Europa. Mercancías, ideas e incluso enfermedades como la peste negra recorrieron su vasta red. Introdujeron papel moneda, sistemas de pasaportes y tolerancia religiosa en todo su reino. Un comerciante musulmán, un sacerdote cristiano y un monje budista podían viajar con seguridad bajo el dominio mongol siempre que no se rebelaran. Y, aún así, en el fondo seguían siendo nómadas. Incluso cuando gobernaban imperios, los gobernantes mongoles todavía regresaban a sus tiendas, a sus rebaños y al paso abierto. Conquistaron ciudades, pero nunca pertenecieron verdaderamente a ellas. Porque por muy alto que subieran, siempre viajaban con el viento a sus espaldas. Para los imperios sedentarios, los nómadas eran útiles o peligrosos, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Pero para los nómadas, la línea entre el comercio y las incursiones era negociable. Un día, escoltarán sus caravanas a través del desierto. Lo siguiente que harían sería saquear sus ciudades fronterizas. Todo dependía del estado de ánimo, de la temporada y de lo que pagaras. El comercio era vital para la vida nómada. La mayoría de los nómadas no podían cultivar cereales ni fabricar cerámica. Necesitaban herramientas, textiles, especias y artículos de lujo. A cambio, ofrecían ganado, pieles, cuero, sal y artículos exóticos como halcones o caballos raros. Algunos comerciaban directamente con los imperios. Otros operaban como intermediarios entre regiones distantes, formando vínculos cruciales a lo largo de la ruta de la seda, la ruta del incienso y otras rutas transcontinentales. Pero estas no eran simples caravanas de comerciantes. Eran convoys armados listos para defenderse o atacar dependiendo de la situación. Un líder tribal podría negociar con un gobernador fronterizo una semana y luego asaltar sus almacenes la semana siguiente. Los imperios llamaron a esto traición. Los nómadas lo llamaban opciones. Los xios, por ejemplo, comerciaban grano y oro con las ciudades griegas a lo largo del Mar Negro, pero si una ciudad intentaba engañarlos, la quemaban. Los bidoans protegían las caravanas de incienso y especias a través de Arabia, a menos que alguien no pagara las tarifas de protección. Entonces los camellos cambiaron de dirección. Los mongoles bajo el mando de Gengis Khan intentaron inicialmente un comercio pacífico con el imperio khwarezmiano. Pero cuando sus comerciantes fueron ejecutados, respondieron aniquilando ciudades enteras. Para la mentalidad nómada, el comercio era personal y político. No eran solo negocios. Fue un reflejo de respeto. Si un reino sedentario trataba a los nómadas como iguales, el comercio prosperaba. Si les faltaban el respeto, el castigo era rápido y normalmente a caballo. Esta tensión dio origen a una extraña relación. Economías fronterizas. Las ciudades y pueblos situados en los límites de las zonas nómadas a menudo se convirtieron en espacios híbridos. Mitad puesto militar, mitad mercado. Los gobernadores sobornaban a los jefes. Las tribus intercambiaban noticias, caballos e información. A veces se concertaban matrimonios para sellar una paz frágil. Esta danza entre el comercio y el saqueo no era un defecto de la vida nómada. Era una característica. Les permitió negociar el poder sin ocupar territorio, influir en los imperios sin construirlos y permanecer fluidos en un mundo que veneraba los muros. No necesitaban conquistar ciudades. Solo necesitaban ciudades para seguir mirando el horizonte. En un mundo sin bibliotecas, pergaminos ni imprentas, ¿cómo se preserva la historia? Para las culturas nómadas, la respuesta fue simple e increíblemente poderosa. ¿Lo recuerdas? La tradición oral no era solo una herramienta narrativa para los antiguos nómadas. Era su biblioteca, su sala de audiencias, su constitución y su mito, todo en uno. Desde las praderas de Sellan hasta las llanuras mongolas y los desiertos de Bedouin, la memoria era sagrada y la lengua más afilada que la espada. Los ancianos eran más que viejos y viejas. Eran archivos en forma humana. Conocían linajes que se remontaban a una docena de generaciones, historias de guerra que moldearon la identidad tribal y proverbios que guiaban las decisiones tanto en la paz como en la batalla. Estas no eran historias de fogatas contadas para divertirse.
Estas fueron lecciones, advertencias y leyes. Entre los bedawinianos la poesía era el rey. Un verso bien elaborado podría avergonzar a un enemigo, honrar a un guerrero caído o resolver una disputa. Los poetas o tímidos eran consejeros de los líderes tribales y eran recordados con más claridad que muchos jefes. Sus palabras podían iniciar una guerra o detenerla de golpe y su memoria era impecable. Epopeyas enteras se transmitieron palabra por palabra, generación tras generación. Los mongoles no eran diferentes. La gran obra conocida como la historia secreta de los mongoles se conservó primero en forma oral y solo fue escrita más tarde. No solo cuenta el ascenso de Genghis Khan, sino también los valores culturales de lealtad, destino, venganza y ambición que definieron su mundo. No es un registro histórico seco. Es una saga viviente recitada originalmente de memoria para enseñar y unificar. Incluso los sitarios, que casi no dejaron registros escritos, mantuvieron relatos orales detallados de sus migraciones, batallas y alianzas. Cuando escritores griegos como Heródoto describían sus cuentos, capturaban ecos de una tradición hablada mucho más antigua. La historia pasó a través de fogatas, no fue cincelada en piedra. La tradición oral tenía sus riesgos. Los recuerdos se desvanecieron, las historias evolucionaron. Pero también tenía una ventaja enorme. Vivió. Era adaptable, flexible y profundamente humano. Permitió a las sociedades nómadas conservar la identidad incluso después de migraciones, derrotas o absorción cultural. Puede que los imperios hayan caído y sus archivos se hayan convertido en polvo, pero las historias nómadas sobrevivieron, no porque estuvieran escritas, sino porque se entretejieron en el aliento. Y mientras alguien se acordara, nada estaba realmente perdido. En muchas civilizaciones antiguas, las mujeres estaban confinadas a un segundo plano, en silencio, veladas o confinadas tras los muros de los palacios. Pero en las sociedades nómadas, la historia era a menudo muy diferente. En movimiento, todos trabajaban y eso significaba que las mujeres también tenían poder. Desde los cianos hasta los mongoles, la evidencia arqueológica e histórica muestra que las mujeres nómadas no eran solo madres y esposas. Eran jinetes, guerreros, chamanes, diplomáticos y líderes de clanes. La vida en movimiento no permitía manos ociosas. Cada miembro de la comunidad, independientemente de su género, tenía que contribuir a la supervivencia, la guerra y el gobierno. Tomemos como ejemplo a los cianos. Los sitios de enterramiento a lo largo del paso euroasiático han revelado mujeres enterradas con espadas, flechas y armaduras. Sus huesos muestran heridas de combate. No se trataba de entierros simbólicos. Estas mujeres lucharon. Los historiadores griegos estaban tan intrigados y aterrorizados que crearon mitos enteros sobre el Amazonas. Se supone que las mujeres guerreras feroces descienden de estas tribus nómadas. En la sociedad mongol, las mujeres administraban los campamentos mientras los hombres estaban fuera realizando incursiones o conquistas. Pero incluso en los niveles más altos del poder, las mujeres dejaron su huella. Las hijas y nueras de Genghis Khan a menudo gobernaban territorios, dirigían ejércitos y conducían la diplomacia. Una de las mujeres más poderosas de la historia mongol, Saga Khan Baki, fue una estratega y hacedora de reyes que creó emperadores y negoció alianzas. Entre los Bedawin, las mujeres tenían menos roles de liderazgo público, pero aún ejercían influencia a través de la poesía, las alianzas familiares y las tradiciones sagradas de la hospitalidad. La tienda de una mujer era su dominio. Su capacidad para gestionar recursos, defender el honor y criar futuros guerreros la convirtió en una figura central en la vida tribal. En algunas tribus, las mujeres podían iniciar divorcios, controlar propiedades e incluso poseer camellos, el símbolo máximo de riqueza y supervivencia. La religión también dio a las mujeres nómadas autoridad espiritual. En varias culturas escalonadas turcas y siberianas, las chamanas desempeñaron papeles cruciales como sanadoras, guías espirituales y guardianas de la sabiduría ancestral. No eran místicos marginales. Eran pilares respetados de la comunidad. En resumen, la movilidad creó necesidad, y la necesidad dio lugar a la igualdad, al menos más de lo que se vio en la mayoría de los imperios de la época.
La naturaleza impredecible de la vida nómada exigía flexibilidad. Si un hombre caía en la batalla, una mujer aparecía sin ceremonias, sin pedir permiso. En estas sociedades azotadas por el viento, una mujer podía ser la mano que mecía la cuna y la mano que tensaba el arco. Para los pueblos nómadas, la espiritualidad no estaba ligada a templos o edificios sagrados. Estaba entretejido en la tierra, el cielo y el viaje mismo. Cuando tu vida está en constante movimiento, tus dioses viajan contigo. Los sistemas de creencias nómadas eran típicamente animistas y basados en la naturaleza, arraigados en los ciclos de las estaciones, el comportamiento de los animales y los ritmos de supervivencia. El viento no era solo clima. Era un mensajero. Las montañas eran guardianes. Los ríos transportaban espíritus. El fuego era sagrado. La vida era un diálogo con lo invisible. Entre los Sios, descritos por Heródoto, el culto se centraba en un panteón de dioses vinculados al mundo natural. Titi, la diosa del hogar, probablemente equivalente a Hestia, y Papios, el dios del cielo. Los rituales a menudo incluían sacrificios de caballos, humo de cannabis y juramentos sagrados realizados a cielo abierto. Su mundo espiritual era visceral, terrenal y directo. No hay sacerdotes con túnicas, solo guerreros y chamanes llamando a los cielos. Los beduinianos, antes del surgimiento del Islam, practicaban una forma de politeísmo centrada en deidades locales e ídolos tribales. Pero, por encima de todo, veneraban lo invisible, las fuerzas misteriosas del destino y de la naturaleza. Se creía que los JYN, o espíritus, habitaban en rocas, tormentas de viento y lugares solitarios. Se creía que los poetas y videntes estaban inspirados, y a veces incluso poseídos, por estas entidades. La hospitalidad no era solo una costumbre. Era una obligación espiritual. En la cultura mongol, el mundo espiritual estaba estructurado en torno al tangrismo, el culto a Tangri, el cielo azul eterno. Tangri no era un dios al que se le rezaba en un templo. Él era el cielo mismo, siempre presente, observando y juzgando. Genghis Khan afirmó que su derecho a gobernar provenía de Tangri. Los mongoles también veneraban a los espíritus de la tierra, a los fantasmas ancestrales y al fuego sagrado en el centro de cada tienda. El chamanismo jugó un papel vital. Los chamanes eran curanderos, guías espirituales y consejeros políticos. La belleza de la espiritualidad nómada residía en su adaptabilidad. A medida que los nómadas entraron en contacto con budistas, musulmanes, cristianos y otros, a menudo mezclaron estas creencias con las suyas. Los emperadores mongoles patrocinaron varias religiones a la vez. Un beduín podría seguir la ley islámica y al mismo tiempo aferrarse a antiguas costumbres arraigadas en el desierto. Mientras que las ciudades construían templos para contener lo divino, los nómadas